Buena tarde, noche para todos los asistentes a esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 20 de marzo de 2026 y nos encontramos en nuestra sala virtual en la tarde-noche haciendo un ejercicio académico que nos induce a todos a que entremos a compartir el concepto general, la conceptualización, el contenido de qué es el Producto Interno Bruto. De entrada les decimos, no vamos a adentrarnos en todos esos términos eh, económicos que son tan complejos, ni a utilizar un lenguaje muy refinado, sino que tratamos de aterrizarlo al nivel del ciudadano común para que entendamos cómo incide el Producto Interno Bruto en la política y cómo la política incide en el Producto Interno Bruto, que es como el eje gravitacional de la economía. Entonces, lo que presentaremos hoy para el análisis de ustedes y para la participación va a ser algo que de pronto parece como muy sencillo para niños de quinto de primaria, pero como lo que nosotros queremos es aferrar el concepto, creemos que en estas charlas de PIB y de economía, etcétera, de índices de nivel de vida y todo lo que vamos a seguir trabajando, pues lo mejor es comenzar por lo más básico para que siempre tengamos el concepto elemental, el que nos ayuda a construir concepción. Dicho eso, pasemos a la materia, al tema de estudio. Entonces nos encontramos con una definición tan sencilla que quien no la entienda es porque ya definitivamente no quiere concentrarse en lo que es el Producto Interno Bruto. Este gráfico nos dice todo, todo lo dice aquí y vamos a tratar de desglosarlo y comienza por decirnos una definición muy sencilla para que nos unifiquemos todos. El Producto Interno Bruto de un país, en este caso de Colombia, es todo lo que producimos. Punto. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo lo determinan las entidades del Estado, que son las encargadas de eso? Pues con base en las declaraciones fiscales que hacemos todos y que está indicando el pequeño, el mediano y el gran contribuyente, cómo le están aportando a la economía nacional. Entonces, una cosa es la ganancia y el producto neto y el resultado neto, y otra cosa es lo que se produce. Entonces, vamos a ir a un caso concreto. La compañía Corona de Chocolates hace sus balances anuales y entrega un montón de datos que le pide el Estado y entre lo que dijo que produjo 35 toneladas de libras de chocolate al año. Eso fue lo que produjo. Y esas 35 toneladas valen, por decir algo, 35.000 millones de pesos, por poner una cifra. Punto. Pero no vendió sino 29.000. Quiere decir que todavía le quedan en su remanente 6.000. No importa. Lo que produjo fue eso, 35.000 toneladas, que tienen un precio que ya se lo pusimos aquí arbitrariamente. Y eso fue lo que se produjo y ese es el Producto Interno Bruto del país. ¿Por qué? Porque el bien existe, el elemento existe. Ya si la compañía reporta que se le perdieron 3.000 o 4.000 toneladas de esas por X o Y motivo, por una inundación, por un robo, por un incendio, entonces se descuentan. Pero en términos generales, como todos esos balances los pasan las empresas, grandes, pequeñas y medianas, así se constituye un valor final. Y ese valor final está expuesto a una lupa. Y la lupa ya son una cantidad de variables económicas y financieras y organización con las cuales se van decantando las cifras hasta llegar a un punto. ¿Cuáles son los problemas que tiene ese Producto Interno Bruto? Pues que nunca la economía informal va a quedar registrada. Tampoco quienes trabajan eh, individualmente y no se registran al servicio de salud y social. Por ejemplo,
personas que trabajan para ser más concretos aquí. El carpintero que llega a su casa y le arregla dos muebles y le dice, señor, este arreglo le costó 100.000 pesos. Si usted le paga, no hay factura, no hay registro, no hay nada. Y usted tampoco lo declara en la declaración de renta a él, porque pues ese gasto no, ni suma ni resta en la declaración de renta. Pero hay millones de personas trabajando así. Entonces, eso sí afecta el Producto Interno Bruto en todos los sentidos. Pero bueno, no vamos a llegar hasta allá, no es para tener claro que el Producto Interno es todo lo que producimos, pero que además queda controlado por el Estado. Entonces, en nuestro caso nos señala que nuestro Producto Interno gravita alrededor de la producción agropecuaria. Y cuando decimos agropecuario, pues incluye a los frutos, las plantas y flores, etcétera, y a los semovientes de consumo humano, lógicamente. Pero fundamentalmente en lo agropecuario ya entendemos eso. En la minería y la explotación industrial de diversas cosas. Hay fábricas de plástico, fábricas de metalmecánica, etcétera. Todo eso está dentro de un solo bloque. En la salud y los servicios en general, todos los servicios, pero ponen de ejemplo la salud. Y en la tecnología que está incipiente. Y repetimos, todo eso está sometido a una lupa. Entonces, para no enredarnos tanto en conceptos complejos y frases macroeconómicas y microeconómicas que terminan de confundir, simplemente digamos que es todo lo que producimos y que se puede cuantificar por parte del Estado para sus estudios con base en las declaraciones fiscales. Entonces, por ejemplo, la persona que declara renta como contribuyente, pero no tiene ninguna empresa ni nada, pues simplemente eso lo que se hace es cotejarse con sus gastos y al final dicen de todos los 30 millones que declararon renta, pero que no producen, no tienen ninguna empresa productiva, entonces el gasto de los colombianos fue tanto, más el gasto de las empresas, lógicamente, que también está demostrado. O sea que el Estado lo único que puede cuantificar son lo que se reporta fiscalmente. Entonces ahí, por ejemplo, se determina en cifras técnicas, no exactas, pero técnicas, ¿dónde está la diferencia? Declaramos renta a 15 millones de personas, ¿cierto? Listo. Los 15 millones decimos que gastamos 15 billones de pesos, por poner una cifra. Fueron nuestros gastos. Los de Pedro, Chucho, Jacinto, José, la computadora de la DIAN dijo, el gasto de los colombianos fue ese. Pero los almacenes, que están registrando también ventas y que no le hacen chancuco al Estado, reportan que hubo gastos o que hubo ventas por 30 millones, 30 billones. Entonces, ¿qué significa? Que hay personas que están en la economía informal, que no están registradas, que están gastando otros 15 billones. Entonces, así determinan aproximadamente cuál es el gasto de los colombianos. Y con base en todas esas cifras y cosas, es que sacan la canasta familiar. Por eso es que critican tanto al DANI, que les dicen que ellos donde compran, porque la canasta familiar es distinta. Porque vuelve al tema. ¿Quién controla al tendero de la esquina que venda la libra de tomates a 500 pesos y que realmente reporte que vendió 100 libras de tomate en el mes? No lo hace ninguno, ninguno. Y la mayoría ni siquiera declara renta, porque no hay una forma coactiva o coercitiva de hacerlo. Vincularlos a las cámaras de comercio ya es un gran avance, pero todos sabemos cómo funciona Colombia, ¿no? Que como la Cámara de Comercio no le exige al tipo que, al pequeño, al grande sí le exige toda esa cosa, pero al pequeño, al tendero de barrio no le exige tanta cosa, sino una declaración informal en la cual dice, mis ganancias en el año fueron 4 millones y moví 30. Ah, bueno, eso es lo que él dice y eso es lo que le registran, porque no le van a pedir que muestre la declaración de renta y cotejamos, porque la Cámara de Comercio no es autoridad para eso. Entonces, muchas cosas que nos dan son aproximaciones, pero el fondo a lo que queremos llegar es que es todo lo que producimos y quedó registrado como producción. Así lo explica la economía. Viene una pregunta del millón que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a un país, y en el caso específico de Colombia, qué le ocurriría si el PIB cae?
Porque hay otro montón de cosas interesantes de la economía y la macroeconomía que hay que estudiar, que no siempre el Producto Interno Bruto que esté alto significa que el país esté bien económicamente, que es lo que hemos estudiado aquí cuando hablábamos de India y parcialmente de China. Recuerden que hablábamos que ha crecido enormemente la industria, el comercio, la tecnología, pero que hay sectores de la grandes de India que todavía están en situación compleja y lo mismo pasa en China. No tanto en Estados Unidos donde se procura que todo el mundo esté bien, no todo el mundo lo está, pero se procura por las políticas que haya. Entonces la diferencia, entonces no siempre el Producto Interno Bruto que esté alto significa que todos están bien, significa que hay un sector que le está yendo bien en esos casos. Entonces, en el caso de Colombia, lo analiza es que, por ejemplo, si comienza una ruta negativa, que en la primera medición, el Producto Interno se mide de dos formas en el mundo, o trimestralmente o anualmente. Se pueden hacer cotejaciones y extrapolaciones de 6 meses y de 9 meses, pero usualmente lo que se trabaja es por trimestres. Por decir algo, sacan la lista que dice, este ha sido el crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia. Dice, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre. Al año fue tanto, en el primer semestre fue tanto, tal. Si ya la persona quiere saber en el primer semestre cómo le fue, pues hace ahí la interpolación, pero pues no se acostumbra así en el campo internacional y nacional y de economía. No es que no se pueda hacer, sino que no se acostumbra, sino que se acostumbra o de 3 o de 12 meses para medirlo. Entonces aquí nos va dando un ejemplo de que si en el primer trimestre le fue regular zongo porque se contrajo la economía 1,2, quiere decir que con los controles que lleve el Estado de todas esas informaciones que se pasan de impuestos recaudados y de movimientos bancarios, etcétera, hubo 1,2% menos de lo que se movió el trimestre anterior, ya indica que el Producto Interno va bajando. Y si al otro trimestre pasa lo mismo y lo mismo y lo mismo, llega el momento en que se produce lo que llama la recesión económica. Entonces, para resumir el cuento y entendernos más, cuando el Producto Interno desciende dramáticamente, hay recesión. ¿Qué es recesión? Recesión significa que se disminuye el empleo, que se aumentan los costos, que se multiplica la economía informal y que los bancos se ven obligados a comenzar a aplicar ya medidas coercitivas para recuperar bienes de personas que tienen préstamos o hacerlos efectivos contra los deudores o con los seguros o con lo que sea. Entonces, eso es la recesión cuando la economía no anda. Entonces, quiere decir que el Producto Interno Bruto sí es importante que esté alto, pero que tenga un sentido humano siempre de favorecer a toda la comunidad y no un sector. Entonces nos pone el ejemplo de Colombia, que nuestro Producto Interno está más o menos gravitando sobre estos aspectos que veíamos ahora, que son la industria en general, que la describimos en muchos campos, la agricultura, el café, las flores, la ganadería, son renglones que le traen recursos al Estado. Y entre más recursos le traigan, pues la curva del Producto Interno no baja, sino que sube. Lo mismo la minería y los servicios, pero, por ejemplo, cuando se comienzan a cerrar bancos, cerrar empresas, cerrar créditos financieros, la gente retira los capitales, las bolsas de valores dejan de recibir compradores y comienza la gente a regresar sus acciones, así sea perdiendo un X cantidad de dinero, porque saben que si lo deja para mañana ya la acción le vale menos. Eso se llama recesión económica. Y la recesión puede estar relacionada con el desempleo, con la inflación, con la inseguridad y con una frase o una palabra que escuchamos mucho que es la desaceleración económica. El mismo título nos lo dice, si hablamos de aceleración económica, quiere decir que el Producto Interno echa para arriba, coge la curva en forma ascendente. Pero si no hay un flujo económico y todo esto está siendo afectado y hay sequías y hay un montón de problemas y no hay tecnificación, etcétera, etcétera, pues
esto va hacia abajo y quiere decir que el Producto Interno Bruto cayó y que culmina en una recesión económica y en problemas graves de tipo social. Por eso se insiste mucho en la ciencia política que el dirigente político tiene que mirar es el contexto social, político, económico, cultural y de seguridad. Hoy ya lo han bautizado seguridad multidimensional, liderazgo multidimensional, enfoque multidimensional. ¿Por qué? Porque pues los problemas sociales requieren de sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, investigadores, docentes, historiadores y cuanta especialidad hay para ir acumulando toda una información. Y en la parte de la economía y del manejo ya técnico, pues se requieren ingenieros, economistas, econometristas, administradores, contadores, especialistas en finanzas, analistas de crédito, un montón de cosas o de empleos que se intercalan e interactúan para que la economía funcione. Entonces creemos que ya tenemos claro, primero, la economía es todo lo que, perdón, el PIB es todo lo que producimos y nos da un nivel de desarrollo económico, bueno o malo, pero nos da. Y lo segundo es que cuando esa curva del PIB es negativa, quiere decir que hay una desaceleración económica. Bueno, ahora pasemos aquí a mirar cómo está considerada Colombia dentro de los estándares de la formación de nuestro Producto Interno Bruto. Hay otros sectores más pequeños que no los mencionamos aquí, pero que existen, ¿no? El transporte, que mueve mucha carga, pero lo meten dentro de los servicios modernos. Y ese transporte semi-informal, que también mueve sobre todo personas, pues como que no está ahí porque, por ejemplo, un señor que tiene un carrito de esos que hace acarreos en la ciudad y que llega y que le compra y le lleva el trasteo de un lado a otro y que no tiene una empresa constituida, él está viviendo de eso. Y hay varios que viven de eso, pero no están redituando en el Estado ni impuestos, ni están haciendo la declaración de renta con todo lo que se ganaron. Entonces no estamos hablando aquí de elevación, ni es el tema de hoy, sino que simplemente lo que no queda cuantificado, pues no se puede medir. Entonces aquí volvemos a trabajar que los motores de la economía colombiana son los que están completamente formalizados y que se controlan con el pago de impuestos y con las declaraciones tributarias. Porque todos sabemos, los aquí presentes, que una cosa es la declaración tributaria y otra cosa es el pago de impuestos, son cosas distintas. Porque uno es lo que declara, ¿no? Y usted puede declarar que antes esté en saldo rojo, pero declaró. Pero cuando usted ya dice, no, si tuve una utilidad y el Estado le dice, de esa utilidad le corresponde pagar esto, pues eso ya es tributación, que es distinta de la tributación que pagamos normalmente con los impuestos. Al tomarnos un café en una cafetería, al comprar una camisa, al comprar unos zapatos a la señora, una bolsa, un regalo para el bebé, lo que sea. Eso está como supuestamente la gente cumple. Estamos asumiendo que cumple, ¿no? Que usted pagó el impuesto, el IVA y que esa persona lo factura y después lo consigna. Hablemos de lo correcto. Entonces, eso no es tributación tampoco que se considera, sino son ingresos que van aumentando o que van dando es el margen de lo que hablábamos ahora al principio, del flujo económico. Lo que finalmente mide el Estado es la venta bruta que entrega cada persona, luego la compara con la utilidad neta, perdón, y hace todo ese proceso. Pero en síntesis, volvemos al punto, es que el Producto Interno Bruto es todo, todo lo que se pudo cuantificar que se hizo en producción. Entonces tenemos que la minería nos da todos sabemos lo aquí presentes que tenemos un grave problema porque es una minería exclusivamente extractiva, no tenemos por poner un ejemplo sencillo, unas grandes joyerías que le dieran a Colombia un valor agregado, que dice produce tantos kilos de oro, pero de esos kilos de oro salen tantas toneladas de joyas para el exterior. Sería distinto, ¿no? Porque se procesó. Lo que generalmente sale es una cantidad que reportan teóricamente las empresas que están pagando la explotación, porque no sabemos si reportan todo lo que sacan, pero supongamos que sí lo reportan. Pero el minero normal y la cantidad de oro que sale de contrabando para los mercados negros
y que inclusive hay estados que lo compran después para convertirlo en lingotes y mantener sus reservas. Entonces, ahí hay un desbalance, ¿no? Que une la cantidad de oro que produce un país y otra es la cantidad de oro, por poner el ejemplo del oro, que realmente entró al Producto Interno Bruto. Pero aquí nos toca atenernos únicamente a lo que reporten los formalizados, porque los informalizados no. Entonces es la gravedad de la economía informal, no porque estemos inclinados que hay que colocarle impuestos a todo el mundo, sino porque no da un estándar exacto para medir el nivel de vida con base en el Producto Interno Bruto. Lo segundo es la agricultura premium. ¿A qué le llaman premium? Porque resulta que todos sabemos que en el mundo se están estableciendo estándares. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos todos. Que los granos que se produzcan, vamos a decir un ejemplo, que Colombia produjo una sobre cantidad de frijoles y le aparece un comprador, que el frijol colombiano es de buena calidad. Aunque no se estaba exportando, pero estamos poniendo el ejemplo un poco teórico. Entonces, lo importante es que las revisiones técnicas que le hagan en las aduanas y en los servicios de sanidad y salud y controles sanitarios de los países que lo reciban, no les vaya a aparecer por allá un frijol gorgojeado, ¿no? Porque ahí sí perdemos el año. O con el café, que es nuestro producto más insignia. Entonces, esa es la parte de la agricultura premium, que tenga todos los estándares que se establecen. Hemos escuchado varias veces por la televisión, seguramente todos, al señor Lafori cuando explica las dificultades que tienen ellos para exportar carne, porque hay pedido grande y Colombia pudiera exportar más. Pero es que la revisión fitosanitaria y otras cosas es demasiado compleja, es demasiado compleja. Tanto la interna que les pone Colombia para que el país no vaya a ser eh, objeto de señalamientos en la Organización Mundial del Comercio y otras, como también la que le hacen los países porque tienen que cuidarse de que no les vaya a llegar carne con aftosa ni con alguna enfermedad. Y más con este ejemplo de la pandemia, esas cosas se han apretado muchísimo. Seguramente quien haya trabajado en Urabá o en la zona bananera de Santa Marta conoce todos los estándares, o por lo menos los vio o le contaron todos los estándares de control que hay en la producción del banano. Y ni se diga los cafeteros nuestros que la federación ya lleva muchos años presionando con todo eso, la calidad y un poco de cosas, inclusive la selección del grano, etcétera. Entonces, esa es la agricultura premium a grandes rasgos. Claro, eso tiene un montón de cosas que solamente lo saben los especialistas. Imaginen ustedes todo lo que tiene que cumplir la gente que está metida en el mercado de las flores. Pero sigue siendo como la minería, una agricultura extractiva. No tenemos aquí en Colombia algo que le dé un valor agregado. Voy a hablar una locura. Con los aguacates que han cogido alta fuerza. Que aquí nos inventáramos una crema de aguacate para las damas, para la cara, por decir algo. Y que eso se volviera, no el producto aquí de la señora que va casa por casa y que le vende por catálogo, porque eso sigue siendo economía bajita, sino que dijera, es que la China necesita que le manden 1 millón de toneladas en 10 años de crema de aguacate para que todas las damas chinas utilicen esa vaina. Eso sería un valor agregado, ¿sí? Si nos hacemos entender. No, lo mismo con las naranjas. Colombia produce buena cantidad de naranjas, pero nosotros todavía vivimos pensando en que las naranjitas de Anapoima y las de Anulaima y que la naranjita de tal parte es rica, sí, es realmente rica, pero lo que hay que pensar es en colocar un ducto que saque al mar y que vengan los buques a llenar tancadas de jugo como tiene Brasil. Eso sería otra cosa. Entonces, allá a eso es que le apunta la agricultura premium. Pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Los servicios modernos que son todos los que vimos, salud, educación, bancos, finanzas, eh, gastronomía, etcétera, todo eso está ahí. Y de ahí recibimos, pero no el nivel que se quiere. Y el otro, en el que somos fuertes, es en turismo. Fuertes no porque seamos una potencia en el mundo, sino fuertes en comparación interna del Producto Interno Bruto, es lo que me quiero referir. Entonces, todo esto pues lo hemos extractado después de leer una cantidad de documentos y tratar de acertar sin que estemos dando pues el punto correcto, sino tratando de acertar en lo que atamos de un documento con otro para poder traer esta exposición aquí. Bueno, sigamos. Ahora veremos aquí
Un reto, que es el que Fundel insiste tanto, es que Colombia realmente tiene un reto que si encontramos una sola dirigencia política, un solo partido que se enfoca en esto exclusivamente, en esto, lo dicen los estudios, nuestro Producto Interno Bruto llegaría al 5,2%, o sea, casi que nos pondríamos al nivel, no en cantidad, sino en promedio, de lo que llegó a tener China en su esplendor o Alemania después de la guerra. ¿Por qué? Porque tenemos un talento impresionante. Los jóvenes colombianos, así sean de los estratos más bajos, que tienen muy poco acceso a la tecnología, tienen una habilidad impresionante para coger todo este tema. ¿Y dónde está el secreto? Entonces el secreto está en la inteligencia artificial, que cada día es más sorprendente, no solo en saberla usar, es en saber crear espacios de inteligencia artificial, porque quien habla con alguien que conoce de inteligencia artificial le dice, no, 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 es que una cosa es lo que usted consulta ahí, le dice que hágame esta cosa. Usted es un usuario de inteligencia artificial. Lo que necesita la inteligencia artificial es creadores de mecanismos para que los usuarios sean más ricos. Y Colombia tiene ese talento. Hay mucho joven aquí que lo podemos fomentar en eso. Lo otro es crear software para hacer programas normales de todo lo que ya conocemos, ¿no? Tanto de industria como de servicios. El otro tema que está creciendo en el mundo y que hay una posibilidad grande es todo lo que sea la ciberseguridad. ¿Quién mínimamente no necesita hoy ciberseguridad, como así sea con el teléfono, para que no le se le infiltren y le copien las claves y le desocupen la cuenta del banco? Que pues eso a una persona le afecta mucho que le hagan eso, pero en términos de la economía nacional no es que afecte mucho. Claro, si se lo hacen a 1 millón de personas, ya está afectando la economía nacional. Pero en esos tres campos, Colombia tiene un talento grandísimo y aquí nos lo recomienda, mire. Eh, Exportación de servicios digitales. La India es campeón en eso. Entonces no tendríamos que sacar a nuestros muchachos de aquí para que se vayan para España, para Francia, para Estados Unidos, sino que pueden trabajar en esas empresas remotamente y fuera de eso traer divisas al país. Eh, las exportaciones en todos los sistemas de telefonía y de lo que se pueda montar en Colombia también está aquí. Otro aspecto que se habla de los que saben, esto no lo estamos inventando nosotros, es el empleo de la juventud, de los jóvenes, hombres y mujeres, en todo lo que sea tecnología. Entonces, que Brasil quiere montar una fábrica grande, sí la monta, y Colombia le facilita que nuestros jóvenes trabajen desde aquí, y si ya después quieren viajar y conocer el mundo, pues tienen todo su derecho, pero los tenemos aquí consumiendo y aumentando el Producto Interno Bruto y creando otras fuentes de empleo. Y miren ustedes cómo va creciendo y cómo va creciendo en la medida que se le mete a todas esas cosas. Desarrollo de software. Eso es apasionante. Lo que pasa es que uno, como no está metido en ese mundo, no conoce, pero hay que ver a esos ingenieros programadores cuando se les ocurren ideas geniales de cómo optimizar procesos, no con inteligencia artificial, sino lo normal, de muchas actividades que se hacen. Y la ciberseguridad ni se diga, ¿no? Eh, Y al desarrollo de software le dan 2 escalones en esta escala. O sea que es algo demasiado importante y necesitamos meterle mucha impulso a que muchas personas jóvenes trabajen en eso, porque es que en todos los sectores de los servicios y la industria se requieren para optimizar los transportes, para optimizar la atención médica, para optimizar los call centers. O sea, todo eso a toda hora es susceptible de irle creando mejores software. Y se necesitan para la misma educación, porque pues cada comunidad tiene sus características y entonces, por ejemplo, una comunidad que quiere mantener su idioma en el Guaviare, en el Guainía, y que hay que mantenérsela por identidad cultural, pues hay que pensar en unos software muy interesantes que se adecúen a esas comunidades. Y todo eso siempre tendrá clientela porque en la medida que se avance va a ser más exigente. Y lo mismo la ciberseguridad, que sabemos que se requiere y lo decíamos ahora en todos los campos. Entonces, la prospección que hay de análisis es que si Colombia le mete la mano a estos temas sin abandonar los otros, ¿no? Sino al contrario, mejorando los otros, buscando otros campos de acción
Y trabajándole de la mano con esto, o sea, uniendo la tecnología con, tendremos un salto del 5,2% del PIB y eso sería maravilloso, no solo en cantidades, sino en que inclusive más personas entrarían a ser parte de la tributación del Estado y habría más beneficio para todos. Es como un círculo vicioso en el buen sentido de la palabra. Ahora tenemos aquí una, un choque, que es, o más que un choque, un reto. ¿Qué es lo que se necesita en todos los campos de todos esos aspectos macroeconómicos que vimos ahora para mejorar a Colombia y mejorar y hacer que el PIB crezca? Entonces volvemos a hablar para que no se nos escape el concepto. El PIB es todo lo que producimos. Entonces aquí nos muestra, si producimos tomates, frutas, verduras, todo lo que sea agropecuario, pues hay que aplicarle mucha tecnología que tenga sus centrales de cómputo y que le facilite la información en tiempo real para hacer los análisis de cultivos y los equipos optimizados todo el tiempo para determinar todo tipo de riesgos, telúricos, meteorológicos, de seguridad, de plagas, de cuánta cosa ocurre. Entonces tiene que estar la tecnología cada vez más al día y con mayor reto. Y eso nos implica, para poder llegar a ese escenario, que hay un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad está en la automatización, que facilita que los procesos avancen más y exige, lógicamente, cada vez mano de obra más calificada, que los datos que se manejen siempre sean en tiempo real y no pasados y esperando cómo los completamos. Y un micrófono abierto ahí con el Fuentes. Y luego, Microel, es que no estoy de coanfitrión, entonces no lo puedo silenciar. ya lo puse, ya. Ya listo, micro. Porque es que nos interrumpen quienes hablan. Entonces, nos hacen perder el hilo. Entonces hablábamos que ese cambio de mentalidad para que esto se vea tan bonito como se ve aquí, requiere que se dé un salto cualitativo hacia la automatización, no pensando, como erróneamente creen o se cree, que la automatización va a quitar puestos de empleo. No, lo que pasa es que hay que cualificar más a las personas. Entonces aquí nos surge otra enseñanza que siempre ha insistido Fundel, y es que la automatización va de la mano con la educación, con la investigación científica y la investigación tecnológica. No pueden ser elementos separados. Y siempre lo que se debe buscar es que los datos sean en tiempo real y no históricos. Y insiste por todos los lados, datos en tiempo real. ¿Por qué? Porque es que es lógico de deducir. Usted de la única manera que traza prospecciones son con los datos en tiempo real. Y como una empresa o un proceso tiene tantas cifras y tantos altibajos, porque estamos en el mundo de los humanos, no en el mundo de la perfección, pues tiene que haber alguien que lo estudie con ayuda, eso sí, de inteligencia artificial y de tecnología moderna, para ir tomando decisiones mucho más acertadas. Entonces, sí que requerimos preparar nuestra gente en los sistemas. Y ustedes dirán, y el campo entonces se va quedando sin gente. No, ya vamos a ver cuál es la propuesta que nos da toda esta investigación para ver que es al contrario, que la tecnificación del campo es la que nos puede ayudar a que se mejore una cosa y la otra. Pero en síntesis, lo que sí se requiere, sí o sí, es el cambio de mentalidad para que estos procesos, tanto agrícolas como mineros, como de turismo, tengan un cambio. Lamentablemente, y hay que decirlo, y tenemos que darnos el latigazo en la espalda, así nos saque la carne viva y nos saque sangre y nos haga sufrir, es que no tenemos dirigentes políticos que estén enfocados en esto. Algunos sí, y proponen de la ley de inteligencia artificial, pero es que no están enfocados es en el desarrollo nacional con proyectos estructurales que se diga cómo mejorar todos estos temas y cómo asesorarse de especialistas. Entonces las leyes las hacen los que no saben de todos estos temas, pero terminan legislando para los que saben. Increíble. Ahí hay mucho fondo todavía por trabajar.
Eso nos lleva exactamente a lo que acabamos de decir, que es que hay que dar un gran salto. Y ese gran salto nos lo muestra esta ayuda con unas figuras ocres que son del pasado, que no son malas, al contrario son buenas, porque para llegar a donde estamos hoy, que se podría hacer el punto aquí, el borde de este precipicio, y pegar el brinco al otro lado, es porque todo esto funcionó en su momento, mal o bien, pero funcionó. Y porque no podemos negar que esto que está aquí al lado, lo ideal, que es la economía digital, es el producto de todo lo que se hizo aquí y se fue decantando. Entonces los dos colores no significan que esto sea atraso, sino que es un proceso que la humanidad va dando el salto. Y llegó al momento en que llegó al borde del abismo y dice, bueno, o paso al otro lado donde está el nuevo escenario, o me quedo aquí y entonces no hago más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que construir? Un puente de luz que se llama pasar de la extracción, o sea, de la economía extractiva, que es la que no tiene un valor agregado con lo que se produce, con el ejemplo burdo que poníamos del aguacate, a una economía en la cual todo esto exista y tecnificado, pero a la vez pegue ese brinco aquí, salte o cruce ese puente de luz, que es más un puente de intelectualidad, de crecimiento mental, para que la economía digital, que es la que está moviendo ya muchos sectores del mundo, le dispare con todas estas cifras y algoritmos y siempre el PIB crezca como crecen los satélites, como crece nuestra hermosa bandera ya ondeando en lo más alto de las cúspides, pero como debe crecer toda la sociedad con una mejor calidad de vida proveniente de todo esto. Entonces, esto suena muy bonito, suena muy agradable, pero se requiere algo muy importante que es meterle ganas, empeño y empoderamiento de la gente. Y lo deben hacer los dirigentes políticos, porque las empresas hacen hasta donde les corresponde en su ámbito, pero la empresa no puede tender este puente porque no tiene las atribuciones legales. Las atribuciones legales están en el Estado, los funcionarios públicos, que son los que tienen que pensar cómo se construye este puente de luz y cómo le da garantías a todos estos genios que están aquí construyendo este escenario para que crezcan más, pero a la vez para que nutran con su conocimiento y su asesoría y su apoyo a los que están aquí y se quedan en este espacio, que hay que mejorarlo para que se vuelva azul como ellos y sea es una comunicación y no que el puente se rompa y entonces ni los de aquí alimentan a los de aquí, ni los de aquí tampoco, y seguimos en un país desigual y con problemas. Entonces, eso nos indica que el crecimiento del Producto Interno Bruto implica una conversación entre los que están ya en la economía digital y que la pueden desarrollar muchísimo más, que pueden atraer inclusive a muchísimos de los que están en este sector que todavía no se han podido desarrollar y meterlos ahí a que produzcan. Entonces, eso es lo que nos gusta de estas ayuditas, porque son tan sencillas que parecen como para un niño de quinto de primaria, pero nos dejan clarísimo que la transición esté en el puente de luz que logre pasar de la mentalidad extractiva a la mentalidad innovadora sin que desaparezca la actividad extractiva, sino que en esa retroalimentación, esa actividad extractiva se vuelva innovadora y completamente atada a la digitalización. Entonces, aquí hay un mensaje clarito para los dirigentes políticos que le dice, esto no es que esté en una destrucción de guerra, o sea, como un bombardeo que vino y acabó con eso, no, porque este es el sustento y ahí existe esta economía todavía extractiva y como lo que hay es que mejorarla. Pero ese bombardeo no debe ser para destruirla, sino debe ser un bombardeo que lo hace la gente, el ser humano. Y no señalan los especialistas que se soporta o se sostiene sobre pensar siempre que el ser humano es el centro del universo, es el que con su trabajo, con su sudor, con su sacrificio, hace que el mundo se sostenga donde está. Entonces, esa es la primera conclusión, sostenibilidad. Y la sostenibilidad nos la están dando aquí todos los sectores, el campesino, el agricultor, el señor que trabaja en la cuestión de finanzas,
la señora que trabaja en una empresa de acarreos, el joven artista que se sube a los cables de la luz, a los puentes, constructor, y la niña que sigue su hermosa carrera de médica. Ponen ahí esos ejemplos, hay más, pero nos da la luz para entender que lo más importante en el medio de esta transición, de ese puente, de esa unión entre lo digital y lo creativo, está el ser humano por delante, pensando en dos, en la palabra clave, dignidad. Hay que dignificar al ser humano, dignificarle su empleo, dignificarle su descanso, sus derechos y lógicamente que cumpla con los contactos y los contratos. Porque ese valor humano dignificado es el que hace que la sostenibilidad del puente de luz nos pase de este escenario que ya está en destrucción, no de bombardeo, sino en destrucción de la forma como funciona, para que todo esto se enriquezca y lo retroalimente con tecnología y con ideas que lo saquen. Claro, como el agua. Entonces, el Producto Interno Bruto, como ustedes están viendo, no es simplemente una cifra como se equivoca la gente, ¿no? Es un concepto, es un contenido, es algo que está ahí vivo, del cual estamos haciendo parte todos. Es como la forma de comportarnos en nuestra interacción económica, no en la social, ¿no? Porque la social tiene otras condiciones. Está atada así, pero en la interacción económica gravita alrededor del Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto está alrededor de los seres humanos, de la sostenibilidad, la dignidad, el puente que une una cosa con la otra y la tecnología que lo hace cada vez mejor. Sencillísimo. Bueno, sigamos. Esto me pone muy interesante. Aquí, para ideas que nos dan los que saben y las ciencias, ¿qué hay que hacer para que el país le dé o el Estado le dé a sus asociados y sus asociados le demos al Estado y nos demos todos entre nosotros eh, un mejor Producto Interno Bruto que sea muy útil para el desarrollo, o sea, que el Producto Interno Bruto sea esa herramienta que nos ayude a todos a crecer en todos los sentidos? Pues hay que hacer algo que ustedes siempre también lo dicen en sus intervenciones, la capacitación, la educación permanente. Entonces se pregunta uno y deja aquí ese cuestionamiento. Si todo lo que ocurre alrededor de la economía, todo lo que ocurre alrededor de la educación, alrededor de la justicia, de la seguridad, de la hacienda pública, de la, del desarrollo, implica sí o sí, no hay otra fórmula, capacitación constante. Y ahora con toda esa agenda digital que veíamos en las ayudas anteriores al lado derecho, nos está exigiendo a todos capacitación constante. Ahí sí, como dice el dicho, ¿por qué diablos los politiqueros que hacen campaña siguen empeñados en los modelos de hace 100 años, de hacer política y de repartir y de robar y de no producir nada más, y con el cuento de que como yo estoy del lado bueno y aquel está del lado malo, entonces el bueno soy yo y el malo es el otro, y nos siguen manipulando sin darle a la gente los mecanismos para que junte esa brecha y salga del extractivismo hacia la era digital con propósito de mejoración al, al- a la a la economía extractiva, que es la base de nuestro desarrollo. Entonces, este es un punto para llevárselo siempre a toda esta gente que quiere hacer política. Bienvenido, pero primero conozca de esto. Primero sepa qué es lo que le corresponde y dónde está la esencia, y sepa como mínimo qué es el Producto Interno Bruto, sepa qué es la seguridad alimentaria, sepa cómo funcionan la ONU, la OEA, los organismos multilaterales. Entonces, ese es el primer punto que nos da capacitación. Lo segundo es que hay que meterle a la gente siempre no ser conforme con lo que tiene, no en cuanto a recursos físicos que quiera llenarse de dinero y propiedades, no, no, no. Lo que se refiere aquí de no ser conforme con lo que se tiene es de conocimiento y de acción. Hombre, si usted puede inventarse algo que le haga cada día mejor su trabajo, apórtelo. Apórtelo porque eso va en beneficio de una sociedad y lógicamente de un Producto Interno Bruto que va a ser más abultado en la medida que todo el mundo le produzca un granito más al costal de maíz.
Lo tercero, algo que poco nos gusta a los colombianos, trabajar en equipo. Es que solamente el trabajo en equipo permite, porque esa multidisciplinariedad hace que cada persona aporte desde que esté motivada lo que puede. Entonces, este es otro tema interesante que los políticos siempre lo dicen en teoría, no es que tenemos que unirnos, hay que unir, hay que hacer integración, y solamente integración es para conseguir votos y para que le sigan lo que ellos dicen, pero no para trabajar por Colombia. Y un caso concreto de este gremio que nos conocemos muy bien. Todos los politiqueros, sin excepción, dicen que le mejoran, que están con las fuerzas militares, con la fuerza pública, y al final de la película, ¿dónde se ve el resultado? Bla, bla, bla. Lo otro es que este primer punto va completamente atado con esto. La eficiencia digital dependerá siempre de la capacitación constante. No podemos pretender que la secretaria, que se tenía, que ahora ya no llama secretaria, sino asistente de gerencia, hay un poco de nombres que le colocan, funcionaria. Pero bueno, no podemos pretender que esa funcionaria sea eficiente digitalmente si queremos que siga permaneciendo en la era antigua, la del lado izquierdo, de que veíamos ahora, y no la llevamos a que esté dentro de esta era digital, buscando siempre la mejoría del otro lado y haciendo esa comunicación de ese puente que veíamos. Lo otro, propósito y ética, que lo insiste tanto Fundel, es que lo que no tiene propósitos y objetivos no sirve para nada. Es una montonera, es una cantidad de acciones sin logros concretos. Entonces vemos que esos son los puntos. Le insisten mucho, como ustedes ven, a la mentalidad de innovación. Es que los creativos son los que cambian. Infortunadamente, nuestras instituciones son conservadoras. No godas, sino conservadoras en el sentido de que no nos gusta cambiar porque es que siempre se ha hecho así. Y esa es una pelea que tuvo todo el que fue comandante con mucha gente cuando llegaba a proponer un cambio. La resistencia no era de afuera, la resistencia siempre era de adentro. No, pero es que cómo va a hacer eso, es que eso no, es que ya lo hemos hecho así y el año pasado funcionaba. No, hay que tener la mentalidad innovadora, siempre eso sí, enfocada a que el puente de luz que veíamos ahora conduzca a la innovación. Bueno, aquí tenemos otra que es, como estamos hablando de que hay que mejorar el país y que hay que mejorar los políticos, entonces, ¿cuáles serían los puntos que propone los especialistas que se le apliquen a las empresas y que nosotros hacemos la traspolación de llevárselo a los políticos? Porque es que no puede estar separada una cosa y la otra. Es un error y la gente a veces dice, no, no, es que la política es una cosa y la empresa es otra. Olvidémonos de eso. La política es una empresa. Hacer política buena es hacer una empresa. Hacer un buen partido político es hacer una gran empresa. No tiene otra explicación. Y miren ustedes que le da dos pilares de exteriores que son muy fuertes. Visión compartida. Ustedes anoche lo trabajaban en taller y decían ustedes mismos, es que la militancia es lo fundamental. ¿Y qué es lo que tiene, qué es lo que tiene visión compartida en una empresa? Pues una especie de militancia, porque si todos están en el mismo, o en el mismo enfoque, están en militancia. Y al otro lado está la integridad y la ética. Si no hay ética, ¿qué militancia puede haber si lo que se está viendo a toda hora es el engaño, la trampa, la consecución de los votos a como dé lugar y luego decir, no, es que somos los mejores porque es que el que esté es malo? Y el que esté es malo dice, mire, es que son unos bandidos porque roban votos y él hace lo mismo. Entonces, no es por ahí. La militancia tiene que estar muy atada con la ética. Es decir, que el que propone como dirigente tiene que mostrar con transparencia, y lo decíamos anoche y ustedes mismos lo dedujeron. Una persona que hace mil trapacerías para llegar al gobierno, si las hace sin tener poder, ¿cómo será teniendo el poder? Y critican al que está. Bueno, lo otro que habla del diálogo estratégico. El diálogo estratégico no es sentarse a hablar de que es que mire, que usted no me atiende, que no. Eso se llama comunicación interpersonal y relaciones humanas. El diálogo estratégico es, como su nombre lo indica, sobre estrategia, sobre los proyectos de la empresa, sobre la producción. Y como ya partimos de un principio, que lo vimos antes, que se le está dando un reconocimiento alto al ser humano, pues este diálogo estratégico está basado
en que los seres humanos tienen esa sinergia que vemos aquí de estos tres jóvenes, porque ellos hablan de una cultura de resultados siempre dependiendo de que se dialogó estratégicamente para alcanzar los mejores objetivos y para llegar aquí, al bienestar integral. Las fuerzas militares y de policía de Colombia son sabias en eso. ¿Cuáles son sus dos funciones como comandante? Cumplir la misión y el bienestar de mis tropas. Eso lo enseñan a todo militar y todo policía en Colombia. Y eso conduce a una cultura de resultados. Pero hay que tenerle una mentalidad emprendedora, un respaldo total del trabajador. A nosotros nos dicen el soldado y el policía son lo máximo. Usted logra sus avances militares es por los soldados, por los oficiales, por la gente que está bajo su mando y por el policía que está con usted en la calle. Ese es el éxito suyo en su carrera. Lo mismo le conduce a que el bienestar sea integral para todos. Y entre mejor esté motivado un funcionario, pues su resultado va a ser mejor. Entonces, no es nada distinto al liderazgo que hemos aprendido toda la vida, solo que le dan unas subdivisiones muy civiles que son distintas a las militares o a las policiales, pero es lo mismo. La cultura de resultados, el bienestar integral, conversar permanentemente sobre la coordinación, que es lo que hacen los estados mayores y la plana mayor si trabajan bien, etcétera. Tener la visión compartida y por ahí sigue. Pasemos al otro porque no nos queremos extender tanto. Ahora sí viene usted, mi coronel Fuentes. Con todo lo que vimos hoy y que ya entendimos que el Producto Interno Bruto no es ni una cifra, ni un concepto etéreo, sino que es un contenido que está metido en el alma de las sociedades y de los seres humanos. Entonces tenemos aquí al pensador de Rodán y vamos a tratar entre todos a buscarle 6 puntos a ver si los encontramos. Y entonces le pido el favor a mi coronel Fuentes que después de que hablen todos nos determine los 6 puntos que cada quien dijo. O sea, una persona dice uno, lo importante es que el otro diga otro, a ver si somos capaces de cumplir la tarea hoy de encontrarles 6 puntos de lo que es un Producto Interno Bruto y cómo debemos entenderlo para al mismo tiempo hacerlo crecer y comunicarle a nuestros conciudadanos la importancia del Producto Interno Bruto. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, gracias, mi coronel. Eh, un saludo muy especial para toda la sala virtual del día de hoy. Entonces vamos a encontrar estas 6 puntos importantes para que ese PIB crezca, sea productivo con todas estas ideas que nos van a dar. Entonces, le damos la palabra a mi coronel Giraldo. Bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, y antes de resolver la pregunta, creo que muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué Luis Alberto explica aquí lo de seguridad alimentaria? Ahora está explicando lo del PIB, explicó igualmente lo de la recesión económica, lo de los motores de la economía. ¿Qué tendría que ver eso con la formación de estadistas con visión estratégica y estrategas con visión de estadistas? Ojalá en otros escenarios podríamos ver qué es el IPC, el índice de precios al consumidor, qué es el encaje bancario, qué es la inflación, cómo funciona el Banco de la República, cómo se determinan los intereses bajos o altos en una economía para los préstamos de los colombianos. Y por eso es que nosotros los militares y policías, a diferencia de otras profesiones y fuera de las materias militares y policiales propias de cada fuerza, vemos contabilidad avanzada, vemos economía, vemos derecho, vemos talento humano, porque vamos a ser ordenadores del gasto, porque vamos a ser comandantes. Y ahora entro a resolver la pregunta, y yo creo pues que los 6 puntos son vitales, pero creo que el que en este momento voy a desarrollar es precisamente la utilización de la modernización de la inteligencia artificial, que está ahí también, para que la inteligencia artificial nos ayude precisamente a mejorar todo lo que es el PIB. Ya Luis Alberto explicó perfectamente qué es el PIB y que cómo lo haríamos hoy. Hombre, pues
Si el PIB es todo lo que tenemos y lo más importante y el renglón del motor son los recursos energéticos, pero ¿cómo estar en un gobierno que impide la explotación de gas y petróleo y del fracking? Sabiendo que Ecopetrol es el que nos da más recursos para poder manejar el Estado. Pero cuando Ecopetrol se convierte en la caja menor del gobierno y está pasando lo mismo que PDVSA en Venezuela, que lo acabaron, y que en los 4 años de gobierno miramos los resultados y las ganancias de Ecopetrol van abajo, 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 abajo. Y se está hablando de la renuncia de señor Ricardo Roa en este momento por parte de la Junta Directiva, pero no es así. El gobierno lo va a mantener allí. Entonces creo que ese sería el aporte mío en que definitivamente ese renglón tan importante de la economía, de la energía, tenemos que seguir explotándolo. Esos recursos de gas que tenemos a frente a Santa Marta y no tener que traer gas de Venezuela, que es lo que quería hacer y lo que quiere hacer Petro con Venezuela para ayudar. Muchas gracias y gracias Luis Alberto por ilustrarnos sobre estos temas tan importantes. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, su punto es la modernización de la inteligencia artificial. Listo. Muchas gracias, mi Sí, coronel. señor, correcto. Correcto, ya queda aquí apuntado, anotado, escrito. Le damos entonces la palabra a mi coronel César Saavedra y bienvenido, mi coronel. Ah, perdón, creo que no envió una nota de que está en movimiento, está a la escucha porque está en una situación especial. Le damos la palabra entonces a mi coronel González y bienvenido, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Para mí, el Producto Interno Bruto es el indicador más real, más certero, más válido de cómo se comporta la economía y la calidad de vida y muchos otros factores positivos de una nación. De tal manera que su crecimiento es de naturaleza vital, es un objetivo que no es ni de candidatos, ni de partidos, ni siquiera de gobierno, sino que es un objetivo estratégico constante y permanente de un país. Y por lo tanto, los que aspiran a gobernar, ya sean partidos o líderes políticos, deben tener eso en mente. ¿Y cómo lo haría crecer? Pues para el caso específico de Colombia, yo lo haría crecer utilizando las fortalezas de su naturaleza, que es la de producción agrícola. Eh, ya que no tenemos industrialización, ni grandes desarrollos, ni científicos, ni tecnológicos, sino la agricultura, debemos estar centrados en eso. Y por lo tanto, hemos aquí dicho muchas veces en qué aspectos, pero en forma genérica, para no puntualizar porque no extenderíamos, es dando valor agregado, como lo dijo mi coronel, a los productos agrícolas, tener una industrialización agropecuaria, de tal manera que el producto pueda llegar, pueda ser exportado porque hay excedentes y al mismo tiempo llegue directo al consumidor final. Eso es lo que se pretendió cuando la Federación de Cafeteros comenzó a sufrir la amenaza del rompimiento del Pacto Mundial del Café. Entonces algunos, inclusive tostadores del exterior, que compraban nuestro producto con muy poco valor agregado, pues le daban alto valor agregado, ya allá, cercanos al consumidor final. Se hicieron multimillonarios e inclusive muchos de ellos por lealtad nos ofrecieron que ingresáramos en ese negocio y nosotros nos negamos
porque creímos que no iba a haber competencia, pero comenzaron lógicamente a aparecer grandes productores de café, no solo Brasil, sino en el África y en el Asia. Y ahí entonces, como perdimos las poderosas reservas de la Federación de Cafeteros, que llegó a tener más dinero que el mismo gobierno. De tal manera que si no pensamos de esa manera futurista y estratégica, es difícil crecer el Producto Interno Bruto. Muchas gracias, mi corona. Bueno, gracias, mi coronel. Entonces, su punto es producción agrícola. Gracias. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal, y bienvenido. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Bueno, le damos la palabra entonces y la bienvenida a mi coronel Ramiro Saldaña, y bienvenido. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias a mi coronel Fuentes, mi coronel Villamarín y un saludo a a mis compañeros. Me ha sacado la internet 4 veces de la conferencia. La pregunta se divide en 2 partes. Una que es el PIB para usted, o sea, para mí, y cómo lo haría crecer. Bueno, pues la definición, de acuerdo a la ingeniería económica o matemáticas financieras, ya lo ha expresado mi coronel, el valor total de los bienes y servicios finales, dice, producido dentro de un periodo y en un país. Esa es una definición simple, pero en mi concepto el PIB no, digamos, no señala realmente la economía porque hay muchas formas en las que se puede evadir el Producto Interno Bruto. Y yo pienso que el Producto Interno, estoy contestando la primera parte de la pregunta, el Producto Interno Bruto no refleja realmente la economía en mi concepto, porque no abarca todos los bienes del país, por la misma explicación que dio mi coronel, y tendría que relacionarse más importante con el Producto Interno Bruto per cápita, que es un concepto a tener muy en cuenta, que es muy irreal. Un ejemplo para responder la primera parte de la pregunta. Una persona que vende paletas y comparado o cualquiera de nosotros con un empresario como Santo Domingo, que tiene muchísimo dinero y el Producto Interno Bruto dice per cápita que hay que dividir todos esos bienes por los habitantes de la nación, eso no refleja nada, absolutamente nada. Es tanto como si lo dice las estadísticas elementales, si una persona dice en promedio tengo tantos grados de temperatura y tiene los pies en un horno y la cabeza en el frío. Así doy mi ejemplo, que para mí no es mucha representación real. Voy para la segunda, pero obviamente no tenemos que descuidarlo porque está metido también del tema que se vio ayer que me sacó la internet. No pude contestar siquiera de la inflación. Perfecto. Ahora sí voy a la segunda pregunta. Tengo muchos puntos, pero como hay que elegir uno solo, consideraría yo que debería de dar la seguridad. Yo creo que para que el Producto Interno Bruto funcione bien y suba, debe haber seguridad en todas partes, porque la seguridad está conectada con el desarrollo. Entonces, si no hay seguridad, pues no puede haber crecimiento en la agricultura industrial, la que decía mi coronel mm, Iván González. Tengo muchas, obviamente, como la ética, como el divorcio de la academia con la realidad. Sí, y ¿Cayó? Seguro otra vez el internet le está molestando, mi coronel.
Démosle un segundito. Bueno, entonces mi coronel Saldaña nos radica el punto de seguridad. Llevamos 3. Bueno, hoy pues mi coronel Saavedra pues está a la escucha nada más. Ya le hicimos llamada a mi coronel Carvajal, pero parece que no sé si tiene problemas también de internet, de señal. Entonces nos faltarían 3 puntos más. Bueno, en lo personal mi coronel le diría y a la sala, bueno, ya vimos que es el PIB. El PIB de todas maneras, ¿quién lo mide? Para que el PIB de un país lo midan, lo mide es el Fondo Monetario Internacional, que es una de las organizaciones para las cuales se realizan las mediciones oficiales del Producto Interno Bruto. En este caso, pues tenemos 190 países, de los cuales, pues Colombia hace parte de estos 190 países. Pues esa producción que tienen los países, pues tenemos obviamente unos puestos de honor en su producción, muy competitivos, por supuesto, como son los Estados Unidos con 32.1 billones de dólares. Le sigue China, luego Alemania, India y Japón. Esos son los 5 primeros. Pero hay un dato que nos da inteligencia artificial, en donde dicen de que Colombia podría pertenecer a los 30 primeros lugares de producción interno bruto proyectado hacia el año 2075. Hágame el favor. Todo con respecto a una cantidad de factores importantísimos que de alguna manera lo pondrían en ese puesto de honor, ya que Colombia se ha analizado como una potencia agrícola mundial, de producción agrícola mundial. Entonces vean ustedes lo importante que este tema en el día de hoy, cómo nos podría posicionar en esos 30 primeros de 190 países que están produciendo día a día tantos productos, exportaciones y demás aspectos que en el día de hoy, pues nos da la enseñanza este taller de qué es este producto. La segunda parte, pues, ¿cómo lo haría crecer? Pues súper importante que es la educación. Esta educación es necesaria desde un nivel muy importante, y vuelvo a aterrizo, que ya es desde la secundaria, lo que le diríamos bachillerato, para que los jóvenes a partir de tercero bachillerato, bueno, disculpen, era en nuestro tiempo, tercero bachillerato, ahora creo que es como octavo, algo así, o séptimo, me disculpan por favor, eh, entrarían a la era digital, pero con mucha más fuerza en esta educación. Entonces, para mí sería una formación digital de raíz para que con ese conocimiento que salgan estos jóvenes, entren precisamente con esas bases fundamentales para que, vuelvo, insisto, las escuelas agrícolas industriales o colegios industriales agrícolas salgan tecnificados estos jóvenes, algunos a seguir en este trabajo, otros a proyectarse en universidades para que el PIB se pueda multiplicar y dar ese gran salto precisamente hacia la modernización del Producto Interno Bruto. Entonces, mi aporte sería la formación digital desde pequeños. Y otra, porque nos faltarían 2 más, una más, es la innovación. Pero la innovación ya sería a través de la empresa. ¿Cómo?
todos estos trabajadores, uniendo un equipo de trabajo, tanques de pensamiento, estarían innovando día a día para hacer crecer el PIB del país. Entonces, mi aporte serían esos dos, innovación y formación digital. Mi coronel nos faltaría uno solo, pero No, mi coronel Saldaña ya volvió. Mi coronel Saldaña, algún otro aporte? Usted nos dijo seguridad. Si tiene otro punto, bienvenido. Yo diría presupuesto para la ciencia y la tecnología, o sea, para la investigación. Eso, mi coronel. Presupuesto para investigación Sí, de perfecto. la tecnología. Bueno, Sí, después de la seguridad, sí, cómo no. bueno, sí, señor. Gracias, mi coronel. Innovación y la formación digital. Bueno, mi coronel, entonces, a pero todos espere, gracias. espere. Como están poquitos y creo que de pronto alguien tiene algo que agregar, pues demos la palabra otra vez a los que ya participaron. Claro, claro que sí, mi coronel. Si nos hayan hecho mejor, si nos hayan hecho mejor. Agregar, si alguien más desea agregar al taller, porque de verdad que es supremamente importante. Bueno, les contaba que tenemos dentro del Fondo Monetario Internacional, que son los que nos miden el Producto Interno Bruto, que también es importante, ¿no? Para si un país llega a necesitar préstamos y necesitan innovar con su tecnología, pues estos puntos del Producto Interno Bruto también dan un puntaje que es importante para ese tipo de préstamos. Es como en los bancos, si nos miran el puntaje, cómo estamos. Y a este sí se le puede prestar o no se le puede prestar. Y les decía que Colombia pues estaría proyectado para el 2075 como ser una de las grandes potencias agrícolas para el mundo y estar en los 30 primeros puestos. Pues imagínense si Estados Unidos a hoy está en un promedio de 32,1 billones de dólares. Y el quinto que es Japón, que está con 4,4 billones de dólares. A Estados Unidos le sigue China con 20,65 billones. Alemania, 5,4 billones. India, 4,5 billones. Miren ese brinco y ese salto y ese hueco de espacio que hay tan grande del Producto Interno Bruto de Estados Unidos a China, que son 10 billones de diferencia, y entre China y Alemania, pues prácticamente son 15 billones de diferencia. Entonces, pues eso nos indica algo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el que tiene la tecnología? ¿Quién es el que verdaderamente está produciendo a marchas grandes y están de alguna manera aprovechando la economía de su país y seguramente la, la comercialización de todos los productos, porque eso también juega un papel importante. Los representantes de nuestro país en el mundo, ¿cómo están trabajando eso? Ese sería otro punto importante, ¿no? Si alguien más desea agregar algo, por favor, adelante. Yo digo que reducir la informalidad, porque es que la informalidad es muy grande y es injusta y no deja calcular el Producto Interno Bruto. Si hay formalidad y, y el Estado no se aprovecha para no dejar hacer empresa y poner tantos impuestos que asustan a los que tienen empresa, por eso es que no registran ante el Estado los, los productos o la producción que tiene su empresa, porque no hay ética. Dentro de la ética, ese es otro punto que quiero expresar en esta cátedra. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Gracias, mi coronel. ¿Alguien más? Adelante, mi coronel Giraldo, por favor. Sí, señor. Estamos en un momento en Colombia de no retorno, en el sentido que nos quedan muy poquiticos años para poder hacer de Colombia un estado eh, estilo segunda o tercera potencia económica, porque tenemos todo para hacerlo. Pero si permitimos que continúe en el poder el progresismo, el socialismo y el comunismo del siglo XXI, definitivamente nada de lo que nosotros digamos acá puede tener ningún valor.
porque es un momento histórico para Colombia. Es un momento en que no debe haber agresiones de los que están apoyando al señor Abelardo para Paloma, ni los que están apoyando a Paloma para Abelardo. La única manera de poder recuperar el país, para empezar a reconstruirlo, porque este gobierno lo deconstruyó, es ganando. Si no ganamos, creo que nos va a tocar empezar a comprar morrales de campaña, buenos tenis, buenas cantimploras, buenas gorras, una crema especial para el sol, para que nuestras familias, nuestros nietos empiecen a salir del país caminando a buscar nuevos horizontes. Es un llamado que hago a la cordura, a la sensatez, sobre todo los veteranos y reservistas que no nos unimos ni siquiera para apoyar a cualquiera, y cuando alguien levanta la cabeza y de pronto tiene alguna representación, tratamos de quitarse. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos 8 puntos, mi coronel Villamarín. El primero es la modernización de la inteligencia artificial, aporte de mi coronel Giraldo. El segundo punto es producción agrícola. El tercer punto nos habla de seguridad. El cuarto punto nos habla de presupuesto para la investigación. El quinto punto, innovación tecnológica. Sexto, formación digital desde temprana edad. Séptimo, reducción de la informalidad. Octavo, ética. Gracias, mi coronel Villamarín. Adelante con su resumen y la bendición por el día de hoy. Agradecido con la sala virtual que nos acompañaron en el día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Como decíamos, era formar un criterio, construir un pensamiento, articular unas ideas para conceptualizar qué es Producto Interno Bruto. Lo advertimos que no nos íbamos a pegar a definiciones teóricas ni a conceptos muy refinados, porque ni nos aprendemos de memoria ni hay necesidad de aprendérselos, pero tampoco vamos a entender, sino que le buscaríamos una metodología para llegar a entender qué es el Producto Interno Bruto. Y de lo que nos quedó ahí es que es un concepto que va atado al comportamiento social, económico y político y cultural de los seres humanos. Y que al traducirlo o llevarlo a nuestro medio colombiano, pues tendríamos que ver con la forma de vida económica del país, completamente interactuante con la vida social y con la vida cultural y política. Bueno, visto ese concepto general, comenzamos a desarrollarlo y lo tratamos de resumir con una ayuda muy visual, que es todo lo que producimos. Eso es el Producto Interno Bruto. Llamémoslo bienes, servicios, etcétera, etcétera. Es todo lo que producimos. Que ya después hay una cantidad de cifras de econometría y de economía que la miden y le sacan unos vectores y unas... Eso ya es ciencia económica. Pero como lo que necesitamos saber es qué es el Producto Interno Bruto, pues es todo lo que producimos que nos lleva con un valor final y al cual se le puede poner la lupa para examinarlo. Y nos explica que en el caso de Colombia hay unos renglones, muy generalmente, luego muy general. Luego hicimos una reflexión y qué es lo que pasa cuando ese Producto Interno comienza a echar para atrás. Entonces vemos que se produce una desaceleración económica, que es el resultado final, se cierra el ámbito financiero y se produce lo que llama recesión, o sea que la economía se contrae y en lugar de crecer disminuye. Y los puntos básicos en los que Colombia podría tener eso sería la industria, que es muy incipiente. No somos un país industrializado. Todavía dependemos de mucha manufactura exterior que se pudiera producir aquí, pero no somos capaces, o no hemos sido capaces.
No es que no podamos, sino que no hemos sido capaces. La agropecuaria, la agricultura principalmente, los sistemas bancarios que tienen sus más y sus menos, y la minería extractiva. Después pasamos a ver ya en forma genérica cómo considera la macroeconomía los cuatro componentes del Producto Interno Bruto colombiano o de la economía colombiana, de ese gran concepto. Entonces los vimos ahí: minería, la agricultura premium, y ya le dimos una connotación de unas características y cualificaciones especiales, los servicios modernos que abarcan un montón de cosas, y el turismo, sin que no haya otros renglones, que lo decíamos, como el transporte informal, por poner un ejemplo, que se mueve harto en el país, el comercio informal, que también mueve mucho dinero, pero decíamos también que en el momento de construir el Producto Interno Bruto se establece una diferencia entre consumo formal y consumo informal, de acuerdo con las cifras o las diferenciaciones que dan las ventas de lo que informamos los colombianos que gastamos al año en la declaración de renta, lo que informan las empresas que vendieron en productos, y lo que esa diferencia es la que da lo de la informalidad, ya que lo del turismo se considera que se hace un cálculo global. En cuanto al el futuro digital, vemos que tenemos un gran talento, que aquí tendríamos una gran posibilidad de crecer, y que no es pensar que todos los jóvenes ahora se vuelvan expertos en manejar computadores y desde una oficina, sino que ese conocimiento se pueda interactuar en el campo de acción de la economía tradicional, pero con algunos puntos específicos en los cuales habría unos nichos importantes de desarrollo, y que si eso se consolida bien, podría llevar a Colombia a un crecimiento del 5,2 anual en un breve lapso de tiempo. Luego entramos a mirar dónde está el paso, en qué consiste el paso trascendental, y nos lo pinta la ayuda en un cambio de mentalidad que haga ver que todo esto puede ser así de hermoso y de productivo, interconectado a la tecnología, con análisis, con estudios de riesgos, etcétera, muy tecnificados, pero que hay que tener un cambio de mentalidad, que a esto hay que automatizarlo, sin pensar que el obrero de la época de la primera generación de la humanidad se va a quedar sin trabajo. Lo que hay es que empoderar a ese obrero para que quiera mucho más su trabajo y tenga mejores herramientas para desarrollar el proceso. Luego vimos, ya explicado en forma más visible, visual, que se trata de dar un gran salto que nos pase de esta economía extractiva que llevamos ya siglos haciéndola, sacándola a la tierra y vendiendo el producto sin ninguna transformación o con una transformación mínima, y con una tecnología que se necesita, mecánica, pero que hay que buscarle otros caminos, que son pasar de este borde del precipicio a otro precipicio que está al frente y que avanza en una llanura más amplia y que gravita sobre la economía digital. Pero no es que para pasar de este lado de una nos olvidamos del otro, sino que hay que tender un puente de luz que se llame transición, hasta que todo esto mejore y progresivamente pase sobre ese puente y se integre a una nueva dinámica moderna y no vaya a dar pie atrás. Es más o menos el ejemplo. Luego vimos que la recomendación que dan los especialistas en el tema y los estudiosos a los dirigentes políticos es que entiendan que el capital es el ser humano, que es el que le da la sostenibilidad al planeta en todos los sentidos, que ese valor humano es el que da la transformación, pero que siempre hay que dignificar a quien lo produce, para que este cambio de un movimiento que hay que hacer progresivo, de lo mecánico, de lo extractivo, hacia lo sostenible y digitalizado, sea de la mejor manera posible, siempre con el ser humano empoderado. Luego vimos que 5 pasos que se le recomiendan a las personas para que se crezca individualmente y colectivamente, y los mencionamos: la capacidad constante, la capacitación constante, la mentalidad de la innovación, el trabajo en equipo, la eficiencia y tener propósitos y ética. Nada distinto a lo que siempre propone Fundel con otras palabras. Y luego vimos los enfoques que se le deben dar a los líderes transformadores, e hicimos
una reflexión que todo esto que se le pide hoy en las empresas a los líderes, pues es lo que le debemos pedir a los políticos y es lo que ellos tienen que hacer. E insistimos también que para que lleguen a ese escenario, pues tienen que prepararse, porque no puede ser que sigamos en el mecanismo y en el ejercicio que se le exige a todo el mundo que se prepare, menos a los dirigentes políticos, porque es que ellos están hechos es para seguir viviendo del sistema como lo han tenido. Y luego pasamos a la pregunta, ¿qué es el Interno Bruto para usted y cómo lo haría crecer? Entonces hubo 8 respuestas que ya leyó mi coronel Fuentes, que pues no las vamos a repetir porque ya las leyó 2 veces y las fue repitiendo en la medida que cada uno hablara. Pero sí lo que nos queda aquí es otra versión para reforzar el propósito de nuestro taller, que es el Producto Interno Bruto y para qué sirve y cómo estamos todos comprometidos. Es que es como el eje de la economía, es la razón de ser de la economía, de medir cómo está funcionando la economía y de proyectar cómo debería ser la economía. Naturalmente que tiene, como anotaba mi coronel Saldaña, muchas dificultades y que todavía no se le puede dar esa connotación, porque cuando los países elaboran su propio Producto Interno Bruto, quedan sometidos al examen que les hace el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales como de la banca mundial que mueven recursos o que aportan préstamos y que son los que califican los riesgos, por ejemplo, las calificadoras que dicen la AAA, la AA, la B. Con eso se forman unos conceptos económicos a partir del Producto Interno Bruto, que es la cifra básica. Es el, pero nosotros aprendimos hoy que no lo podemos mirar como simplemente como la cifra, como el dato, sino que va todo atado a un concepto integral de estrategias en varios campos, lo cual indica que es política pura y que nos corrobora una frase que hemos dicho muchísimas veces aquí. Todo lo bueno que le pasa a una sociedad es gracias al aporte de sus dirigentes políticos y todo lo malo que le pasa a una sociedad es gracias a los pésimos aportes de sus dirigentes políticos. En conclusión, un Producto Interno Bruto puede ser muy bueno en la medida que sus dirigentes políticos tracen los senderos, faciliten esa interacción de gobernanza con los gobernados y faciliten la construcción de esos puentes de unión que nos presenta la brecha tecnológica entre lo que ya está viviendo el mundo y ese escenario en que queremos o estamos, depende de las circunstancias, atados a unos métodos de industria antigua y de extractividad sin darle ese valor de la economía digital, que es la que está empoderando la sociedad. Entonces ya no es solamente economía digital, sino es conocimiento digital, es manejo o interacción digital, todo es digital. Y pues lógico, los servicios siguen teniendo la parte física, si no, no serían servicios, la producción. Pero es que todo eso digital lo empodera, lo mejora y le mejora el nivel de vida a las personas. Síntesis de todo, el Producto Interno Bruto de un país es el mejor reflejo para cuantificar el nivel de vida de cada uno de sus asociados si se maneja como debe ser, no si se maneja simplemente para aparentar un éxito económico de un sector de la sociedad o de un gobierno y no de los beneficiados. Por eso, el Producto Interno Bruto y la conducción de los pueblos deben apuntar siempre al ser humano. Con esto cerramos esta interesante semana que hemos visto hoy de profundizar una cantidad de conceptos. Hubo unas propuestas para trabajar otros conceptos que ya algunas de las propuestas hoy las tenemos previstas para el futuro, pero todo lo que sea enriquecernos como personas que estamos atentas al desarrollo nuestro como país y de la humanidad siempre será bienvenido y aquí haremos todo tipo de esfuerzos para sacar adelante esas tareas. A todos muchísimas gracias, una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana y que todo lo que hemos aprendido entre todos aquí conjuntamente esta semana que termina nos sirva para el futuro a todos. Mil y mil gracias y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Feliz Amén, puente para todos. muchas gracias. Gracias, Feliz mi noche coronel. para todos. Feliz Gracias. noche para todos.